Entonces estamos acá para hablar de eso, para hablar de un tema que es el tema central del país, que es el tema de la implementación del acuerdo de paz y los debates que suscita, la forma como se está dividiendo el país alrededor de eso. Una primera cosa, nosotros hicimos un libro que es producto de un trabajo constante de seguimiento del posconflicto. Cuando se empezó a discutir, se empezó a negociar la paz, la fundación que yo dirijo, se apostó todo ahí. Yo incluso pertenecía a una fundación que para mí era, pues yo la había hecho, la había dirigido, que era Nuevo Arcoíris. Y en ese momento, cuando empezó esta negociación, yo dije, oiga, por el seguimiento que yo había hecho a los temas de guerra y de seguridad en el país, dije, mi hipótesis era, va a haber acuerdo de paz entre la SUAR y el gobierno, cuando apenas se estaba iniciando ese acuerdo, incluso cuando apenas se estaban en las negociaciones secretas de las cuales yo tuve algún conocimiento, va a haber acuerdo de paz. Y hice esta fundación con los que eran en ese momento parte del equipo de investigación de Nuevo Arcoíris, Claudia López, Ariel Ávila, Claudia López ya más veterana, Ariel Ávila era un joven cuando llegó a mi fundación de Nuevo Arcoíris a pedir, a buscar un lugar, puesto allí tenía 22 años. Y con ese equipo ya encabezado por Ariel Ávila, por Claudia López, por Mauricio Romero, tomamos la decisión de hacer esta fundación dedicada a pensar el posconflicto. Y uno de los libros que hicimos fue Los restos del posconflicto. De verdad que nosotros ya estábamos metidos en el tema a fondo, y cuando se firmó el acuerdo, pues con la generosidad de la cooperación internacional logramos ubicar investigadores en 17 regiones del país. Nosotros habíamos hecho una división del país donde estaban el conflicto armado con las FARC, y situamos allí los investigadores en cada zona y empezamos el seguimiento, y nos hemos encontrado con unos aliados especiales, la Universidad de Antioquia, la Universidad Católica de Cali, para hacer seguimiento a todo el Pacífico, y también con organizaciones de otro tipo en la frontera con Venezuela. Y estamos en terreno haciendo ese seguimiento. Este libro es producto de eso. Y tiene un título que lo discutíamos con el rector de la Universidad Católica, decía, León, pero no podíamos poner un título más genérico que no nos comprometa de entrada en el libro con una tesis. Y en esa discusión, pues que el rector no estaba muy metido en la investigación, sino que, digamos, los investigadores eran profesores de esa universidad o estudiantes, en el caso del Pacífico. Entonces yo dije, no, es que no es posible ponerle otro título, porque todo el libro se refiere a eso, a que se hizo un acuerdo primero en La Habana, hubo un plebiscito, ese plebiscito votó no por una escasa margen de ventaja sobre el no, pero luego el presidente Santos, en un acto que me impresionó a mí también, que fue el de que a las 6:30 de la tarde, cuando ya sabía que lo habían derrotado, salió con una frialdad enorme a convocar al uribismo a que se metiera en una renegociación. El uribismo se metió, transformó muchas cosas del acuerdo y luego se bajó del acuerdo, pero el acuerdo fue finalmente aprobado por el Congreso y en Cámara y en Senado, y teníamos ya un acuerdo. Y entonces se empezó el proceso. Nosotros le hacemos seguimiento cada 3 meses, presentamos informes. En el gobierno pasado, el gobierno del presidente Santos, siempre nos iban a los eventos trimestrales el vicepresidente Naranjo, que hacía de jefe de posconflicto, nos iban los mandos militares, y al mismo tiempo iban gente de las FARC y de la cooperación internacional antes de lanzarlo al público. Y de esto trabajo juicioso que hicimos trimestralmente, hicimos un primer balance, un primer libro del primer año, y ahora estamos haciendo este balance de 2 años, reestructuración unilateral
unilateral. ¿Por qué reestructuración unilateral? Porque el acuerdo firmado ya en el Teatro Colón de Bogotá, después del debate con el uribismo, va siendo modificado por acción o por omisión, modificado por el Estado. Ni siquiera es una modificación del Ejecutivo, ni es una modificación del gobierno actual, sino viene del gobierno pasado, porque a este proceso de paz le ha metido la mano todo el mundo. Cuando salió, digamos, del no, pues, y terminó en la firma, digamos, del acuerdo, le metió la mano el uribismo. Después en el Congreso empezaron a meterle la mano, y después hay modulaciones de la Corte Constitucional y de distintas instancias del Estado. ¿Qué queda? Para hacer un resumen, para no alargarme mucho con esto. El acuerdo se refería especialmente a los temas estructurales del conflicto colombiano, los que originan ese conflicto. La tierra, el tema agrario, y desde el primer alzamiento de Madulanda, en Pato y Guayabero, había un programa agrario, y esa era la motivación de Tiro Fijo y de los campesinos que lo acompañaron. El tema agrario, el tema político, de inclusión política y de garantías para la participación de las fuerzas de oposición en el debate político. El segundo tema, el tema del narcotráfico, que por fin se mete en una idea de un acuerdo de paz, porque ha sido el alimento de muchas cosas, y siempre se eludía la idea de que este era un tema central del acuerdo. Las víctimas, que la retórica de todos los actores se convirtieron en el centro del acuerdo de paz, y por supuesto la reincorporación de los combatientes. Este es el conjunto del acuerdo. Y en cuanto a las víctimas, está el tema de verdad, de justicia, de reparación y no repetición, en un esquema complejo. ¿Y qué ha pasado con eso? Pues que la transformación agraria se han hecho cosas importantes, como hay unos planes que llevan PEDET, hay unos planes también frente a los cultivos ilícitos. Hay cosas que no se puede negar que han venido de la mano de este acuerdo y que se están empezando a implementar. Pero lo que es la transformación de la estructura agraria se vino al suelo. No hay una ley integral de transformación del campo, ni siquiera se presentó en el fast track, no pudo comenzar el debate. Esa es una realidad, y eso dice que ese tema es un tema que aún no le mete el diente la sociedad colombiana, y que se dejó de lado después de haberlo acordado la reforma política. Ya esta semana se hundió el último intento de hacer la reforma política. Esa reforma política ni siquiera había acordado en sus términos en La Habana, sino que se había llegado a una comisión de expertos internacionales y nacionales para que presentara unas ideas de reforma. Esa comisión de expertos presentó unas ideas de reforma que luego fueron modificadas por el Ejecutivo, por Santos, y que luego fue presentada al Congreso y que terminó hundiéndose la semana pasada. Luego está el tema del narcotráfico, que era un proyecto integral para buscar un nuevo camino ante una evidencia fáctica de 40 años. Ha fracasado la estrategia de superación del narcotráfico vía la represión de los cultivos, vía la persecución judicial y militar y policial a toda la cadena de narcotráfico, de cocaína o de marihuana, y se buscaba otros caminos, tratando de atender sobre todo los eslabones más débiles de la cadena, el campesino cultivador, y ofrecerle alternativas a ese campesino cultivador. No judicializar y perseguir al consumidor, que en últimas es un problema de salud pública, sino colocar en los eslabones más duros de la cadena
y empezar a discutir un tema que es cómo avanzamos paso a paso y conjuntamente con todos los países en la legalización del fenómeno de las drogas. Llegó el presidente Duque y dijo, no, vamos otra vez a perseguir a consumidores, no vamos a hacer erradicación principalmente o colocar el centro en la erradicación manual y en la sustitución de los cultivos mediante acuerdos con los campesinos, y política de volver a fumigar, y empezó a cambiar todo lo que era una idea que se estaba abriendo paso, por lo menos de intentar otro camino para el tema del narcotráfico. Esas cosas son las que tenemos. Y viene el tema de verdad, que nadie creía que fuera el tema que suscitara tanta preocupación, que fuera tan sensible para las élites políticas colombianas y para un sector, sobre todo un sector de las élites económicas y políticas colombianas. La verdad, el tema de justicia transicional, ahí está centrado el debate de esta semana, ahí está, es en el ojo del huracán La JEP, ahí está en el ojo del huracán la Comisión de la Verdad, ahí está en el centro del debate la Comisión de Memoria Histórica. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ese tema es tan fuerte? Yo quiero terminar, pero no alargarme mucho con esto. Yo tengo una mirada, digamos, no una mirada de blanco o negro del tema de la verdad. Yo creo que las élites políticas colombianas tienen una conciencia heroica frente al conflicto. Óigase bien la palabra, conciencia heroica. Creen que de verdad lo hicieron bien, que estaban defendiendo la democracia, que estaban defendiendo una institucionalidad, que tenían obligación de hacer lo que hicieron en este largo conflicto, que lo que hicieron es bondadoso, es generoso con el país, que fue un acto de valentía lo que hicieron para detener la amenaza guerrillera o las amenazas que ellos planteaban que eran un asalto a la democracia colombiana. Y que si cometieron algunos errores, eso tiene que ver más con cosas individuales y que son justificables en medio de una guerra irregular como la que hubo. Esa conciencia heroica de creer que lo hicieron bien es lo que espanta cualquier posibilidad de que, oiga, examinemos qué fue lo que pasó en este conflicto. La institucionalidad, qué errores cometió, los militares, los políticos, los empresarios, quizás 8 millones de víctimas, pues hay alguna responsabilidad con esas 8 millones de víctimas. Eso es una de las cosas que hace imposible avanzar en el tema de verdad y de reconciliación. Me dirán ustedes, pero los guerrilleros también tenían una conciencia heroica, también han tenido una conciencia heroica, y la izquierda también, y eso hacía más difícil a empezar a discutir sobre estos temas, porque los guerrilleros también creían que la causa de la lucha contra la oligarquía y por la liberación del país y su causa revolucionaria justificaba el secuestro y todas estas cosas tan horrendas que se hicieron, de masacres, de expulsión de masas campesinas del campo. Y esa conciencia heroica también ha sido un obstáculo para avanzar hacia la verdad. Pero ¿cuál es la diferencia entre un sector de las élites y todas estas fuerzas que se enfrentaron al Estado? Que la izquierda intelectual, política, ya en los años 90, después de la caída de Berlín, empezó a preguntarse, quizás la cosa no ha sido tan justa lo que ha hecho la guerrilla, quizás aquí hay un problema duro de agresión a la población civil, y empezaron a retirarse ya de esa conciencia heroica. Y cuando llegaron las FARC a La Habana y se encontraron con que el Estado les decía, un momentito, esto no lo vamos a poder resolver como se resolvió en los años 50, la violencia de los 50, es que el pacto entre Laureano Gómez y quizás buena parte de los estudiantes ni siquiera tengan una noción de eso, el pacto entre Alberto Lleras y Laureano Gómez en Benidorm, en España, era un pacto para terminar la guerra, compartir el poder en Colombia. No se mencionó nada de verdad, nada de justicia
Allá ni siquiera se discutió sobre eso. Luego, en el pacto, los pactos que hicieron las guerrillas en los años 90, el M19, un sector del ELN al cual yo pertenecía, la gente del PL, RT, 8 grupos guerrilleros que hicieron un acuerdo en los tiempos de Barco y del presidente Gaviria. Ahí se empezó a discutir el tema de la justicia, pero con una cosa distinta a la actual, que es, oiga, indulto y amnistía incondicional. El pacto era indulto y amnistía. Usted está en la cárcel, le damos un indulto porque ya está procesado. Los que no están en la cárcel ni tienen procesos judiciales, simplemente les damos amnistía. Yo fui objeto de una amnistía. Pero en La Habana ya les dijeron, eso no va a ser posible. Ni un olvido general como la violencia de los 50, ni tampoco va a ser posible el indulto y la amnistía. Tenemos que discutir justicia transicional. Y se hizo un acuerdo en justicia transicional, y es que, señores, hay que ir a tribunales, hay que decir la verdad. Esos tribunales condenarán a los actores de este conflicto en un aspecto, y es las agresiones a la población, en ese especial tema. ¿Por qué? Porque el conflicto en La Habana se negoció sobre la base de reconocer la naturaleza política del conflicto y de reconocer que había una guerra en Colombia, un conflicto armado interno. Y entonces la base de la negociación fue el derecho internacional humanitario, y el derecho internacional humanitario igual a las partes, al ejército, a los guerrilleros. Para el derecho internacional humanitario son combatientes, y esos combatientes no responden por el enfrentamiento entre ellos, por el daño que se hicieron legítimo entre soldados con guerrilleros. Las muertes de guerrilleros en combate, los señores no van a ser juzgados en esto, pero la muerte del ejército en combate tampoco va a ser juzgado. Va a ser juzgado primero los crímenes contra la población, y segundo, las cosas indebidas que se hicieron en un conflicto, como que si usted, una persona, ya está en el suelo, vencida, no tiene el arma en la mano, así sea un guerrillero o un combatiente, no lo pueden dar de baja, no pueden matar, porque es un crimen de guerra. Esas cosas son las que van a justicia transicional. Y entonces, ¿qué pasó? Los de las FARC dijeron, oiga, sí, bueno, vamos a aceptar. Empezaron a retroceder de su conciencia heroica. Oiga, sí, el secuestro es un problema grave que nosotros hemos hecho. Oiga, sí, el desplazamiento forzado de personas. Bueno, nosotros nos metemos a un tema de justicia, pero nosotros no fuimos solos los únicos en este conflicto. Entonces, si nos vamos a meter a la justicia transicional, también tienen que estar los militares, los políticos que hicieron cosas indebidas en el conflicto. Y es ese acuerdo, pero ya empezaron, digamos, los firmantes del acuerdo, las élites políticas también empezaron a hacer excepciones y dijeron, oiga, a los de la FARC, bueno, bien, vamos a estar todos, pero ¿cómo metemos a los expresidentes? Eso se nos arma un problema enorme, meter a Uribe, a Pastrana, a Santander, pues eso el país quizás no lo acepta, entonces lo sacaron a los expresidentes, primera cosa. Pero firmemos sobre la base que todos van. Cuando llegó, y esta es la reestructuración unilateral del acuerdo, cuando llegó al Congreso, ya empezaron a sacar los militares y los terceros. Empezaron por los terceros y los sacaron con la obligación. Y luego los militares empezaron a discutir si también los sacaban. Terminaron sacando los terceros. Sacaron los militares y los guerrilleros, que son los que concurren ahora por obligación a la ley. Y con cosas diferenciadas, porque la ley les da cosas diferenciadas. Ese es el centro del debate ahora. Y no se ha podido llegar a una idea común de desistimiento de esa conciencia heroica, de aceptación de que hubo unas cosas muy indebidas en este conflicto y que hay que pasarlas a la verdad. Y en el centro del debate está la AGEN, la Comisión de la Verdad, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estos acontecimientos de ayer son esos. Hay una idea de una parte del país de que este es un tribunal hecho a la medida de las FARC, es un tribunal cercado,
y que no hay razón para que allí concurran militares ni allí concurran políticos, que los únicos en el partido acusado deben ser las FARC y que además a las FARC les deben quitar la elegibilidad política y que además les deben poner penas de cárcel largas. En ese debate estamos, y eso lo documentamos en este libro con detalles de nuestra investigación entre centros de investigación serios. Nosotros tenemos una gran trayectoria en ese trabajo, pero la Universidad de Antioquia, pero la Universidad Católica también, y queremos simplemente ir documentando todo este tema de posconflicto, poderlo llevar a las universidades, poderlo compartir con sectores de la opinión pública. Siempre lanzamos esto en medios de comunicación con el ánimo, ojalá lo más objetivo, de ir documentando lo que está ocurriendo en este tema de paz que pensábamos nosotros iba, digamos, a tener una secuencia más tranquila. Tenemos un posconflicto demasiado complicado. Este posconflicto que pensábamos podía traer, aunque fueran unos cambios mínimos, podía traer una disminución de las violencias, está muy amenazado. Las conquistas de estos primeros años del acuerdo de paz son enormes. La disminución, fíjense, desde que se inició el proceso de paz, nosotros teníamos una tasa de 34 muertos por cada 100.000 habitantes y con el solo proceso la redujimos a una tasa de 24. ¿Saben cuántos homicidios había en 2012 en Colombia? 16.400 homicidios. Cuando se terminó, se firmó el acuerdo de paz y se empezó en el año 17, eso ya habíamos reducido a 12.000 homicidios por año. Nos habíamos ganado 4.000 vidas en Colombia, lo cual es una cosa impresionante. Nosotros tuvimos años de 3.000 secuestros, eso se redujo enormemente en todo ese proceso. A 170 creo que vamos a estar en 2018, 170 secuestros, que ya todavía es mucho, pero es una cosa menor frente a lo que ocurría en el desplazamiento forzado. Nosotros tuvimos unas cuotas de desplazamiento forzado enorme y ya hemos reducido mucho esos fenómenos. Pero esto está en peligro. El proceso de paz está en grave peligro. Hay unos leños encendidos, que es la figura que utilizamos, que son el ELN, Venezuela, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el crimen organizado. Y nosotros le hemos dicho por todos los medios al presidente Duque y al Centro Democrático y al partido de gobierno: oiga, ustedes tienen que decidir si echarle a esos leños prendidos agua o gasolina. Y nosotros le hemos dicho: la sensatez es echarle agua, es seguir en este proceso cumpliéndole a los acuerdos de paz. Y debemos decir con mucha tristeza que lo que le están echando es gasolina a estos leños perdidos, y tenemos una enorme preocupación. Venimos a contarles eso acá, que es mala noticia, pero es casi obligatorio decir que estamos muy preocupados por el conflicto en Colombia. Muchas gracias. Agradecemos entonces la intervención de León Valencia, actual director de la Fundación Paz y Reconciliación. A continuación, entonces, escucharemos también a Diego Alejandro Restrepo, quien viene con la presentación ¿Cómo va la paz en Colombia? Bueno, yo voy a presentar un poco, primero la aclaración. Me tocó la difícil labor de venir a reemplazar a Ariel Ávila. Entonces, pues, vamos a seguir pues con este propósito. Yo voy a presentar un poco la estructura a nivel nacional del libro. Pues esto, como bien lo decía León Valencia, fue un proceso muy arduo, muy riguroso de investigación, con muchísimos investigadores, con la Universidad de Antioquia, con el profesor Germán, con Adrián, con Oscar, con Freddy, que está allá también investigando, recolectando información. Y este libro se divide en dos partes. Una primera parte amplia que la titulamos Desde los Territorios,
en donde tenemos un planteamiento de cuáles han sido las variaciones de las violencias, como lo decía León, a nivel general, en términos nacionales, digamos, esas tendencias de homicidios, desplazamiento, desaparición, secuestro. También llegamos al tema puntual de los lugares en los cuales las FARC tuvieron presencia política, social y económica en los territorios, aunque diferenciada. Y una segunda gran parte de este libro, que es propiamente el seguimiento de la implementación de los acuerdos, cómo está ese tema. Ambos componentes, por supuesto, nos dan un panorama acerca del estado del posconflicto en Colombia. Entonces, estos son los componentes: dinámicas de seguridad, perspectiva nacional, las zonas post-FARC, que son aquellas zonas, como les decía, donde tuvieron presencia FARC, política, social y económica, la situación, por supuesto, de victimización y de desidencias sociales en los territorios del país. Pero bueno, podemos empezar por términos de tiempo. Este es el panorama general de la violencia en Colombia, y como les decía León, en el año 2012, año de inicio de la fase pública de las negociaciones entre FARC y el Estado colombiano, teníamos 16.000 homicidios en el país en general. Para la finalización, para el año 2016, teníamos 12.000. Nos ahorramos 4.000 vidas en todo este proceso, en todos estos ceses que se pactaron para lograr la paz. Esta es la distinción rural-urbana del homicidio. Acá lo que vemos es como un mantenimiento del homicidio en las zonas rurales, una constante, pero sin embargo una disminución muy importante en las zonas urbanas del país. Acá en este mapa, lo que ustedes ven es la variación de la violencia homicida en todo el territorio nacional. Entonces, como ustedes ven, lo que ven en rojo es donde aumentó el homicidio, lo que ven en amarillo es donde se mantuvo constante, y en azul es donde disminuyó la violencia homicida. Como ustedes ven, en todo el país en general, los incrementos más complejos son en la parte del Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, y por supuesto todo el corredor que va desde Catatumbo, Arauca, reitero, Bajo Cauca antioqueño, la costa pacífica, Caquetá, Guaviare, etc. Acá podemos seguir. Bueno, estas son unas cifras, como les decía ahorita León Valencia, a propósito de la disminución radical que hubo desde la firma desde la fase pública de negociación hasta la firma. El desplazamiento forzado, por supuesto, tuvo una caída vertiginosa. Las víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar también se redujeron de manera considerable, pero en este libro encontramos, quizá ustedes no puedan ver muy bien, pero se presenta un aumento de los años 2017 al 2018 en víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar. Ese aumento se da particularmente en los territorios en donde los grupos armados post-FARC, o llamados disidencia también por medios de comunicación, tienen presencia. Entonces esto sí es un fenómeno que va hacia al alza y es muy preocupante, por supuesto, porque pues ya vienen disminuyendo todos los índices de violencia. La vinculación de niños y adolescentes, por supuesto descendió de manera vertiginosa. La desaparición forzada, esto pues es un debate también porque hay un subregistro enorme, y hay una serie de discusiones a propósito de la desaparición forzada, como pues quien legítimamente o quien realmente puede hacer una desaparición forzada es el Estado, quien tiene la obligación de reportar si tiene o no una persona. Pero bueno, aparte de los múltiples debates que hay a propósito de desaparición, pues hay según las cifras oficiales, una caída vertiginosa. Secuestro, como lo planteaba León, hay una disminución en Colombia también vertiginosa, llegamos a 92 secuestros para el año 2018, y en los 281 municipios que nosotros como fundación priorizamos para el posconflicto, producto de la publicación del libro Los retos del posconflicto, hubo una disminución también, como ustedes lo pueden ver acá a su derecha, pues vertiginosa. Las zonas post-FARC. Nosotros como fundación
dividimos el territorio nacional de manera descriptiva de acuerdo con el fenómeno principal en materia de seguridad. Esas 281 municipios de los que les hablaba ahorita los clasificamos, como reitero, de acuerdo al fenómeno de seguridad que lo caracteriza. Este es el comportamiento del homicidio en esos 281 municipios priorizados para el posconflicto. De nuevo, Bajo Cauca, la costa pacífica nariñense, Caquetá, etcétera, son las zonas más afectadas por la violencia homicida. Los homicidios es contratendencia, digamos, a diferencia de la tendencia nacional, aumentaron en estas zonas donde tenían presencia social, política y económica las FARC. Estos son los 30 municipios con mayor aumento de violencia. Como pueden ver, tristemente los dos primeros lugares están en Antioquia, en los municipios de Ipondo y Tarazá, por los fenómenos, por supuesto, de reconfiguración de grupos armados ilegales y de estructuras armadas ilegales que se han presentado en estos territorios del norte de Antioquia y del Bajo Cauca antioqueño. 5 tipos de zonas post-FARC entonces definimos. La primera con expresiones de disidencias, desertores, etcétera, que es lo que nosotros denominamos grupos armados post-FARC, y encontramos que en 58 municipios del país hay presencia de estos grupos armados. La segunda, con la expansión del ELN, encontramos que se expandieron en 19 municipios del país, producto a su vez, digamos, del repliegue de las FARC hacia las zonas federales. Un tercer tipo de zona con presencia de grupos armados organizados, 18 de esos municipios son producto de la expansión del Clan del Golfo propiamente. Un cuarto tipo, que es un aumento de la anarquía criminal, que realmente esto quiere decir que hay un aumento de la delincuencia común que no se asocia a una estructura organizada de criminalidad. Y un quinto tipo de zona con esfuerzo de recuperación por parte del Estado. Por supuesto, esto funciona a modo de tipos ideales, digámoslo así, son fenómenos que caracterizan ese tipo de zonas, pero hay, por supuesto, distintos tipos de fenómenos en los territorios. De grupos armados post-FARC. 22 grupos armados encontramos en 58 municipios distribuidos en 13 departamentos. Como ustedes pueden ver allá, Catatumbo, Arauca, Bichada, Guainía, Guaviare, Meta, Caquetá. Este mapa es un poco escandaloso, pero realmente a través de los distintos ejercicios de investigación que hemos realizado, hemos encontrado que hoy actualmente se cuentan 1900 personas miembros de estas estructuras armadas, a pesar que otros centros de investigación y las posiciones del gobierno han sido distintas frente a estos números. ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto, que el proceso de reincorporación todavía puede salvarse. De las 13.000 personas que fueron certificadas como excombatientes de FARC o como miembros de FARC, pues aproximadamente 1.500 son reincidentes y otras personas que se quedaron en Guaviare en la disidencia del Frente Primero en junio del 2016, previo al noviembre, que fue la firma del acuerdo. Acá el ELN, como ustedes ven, ha tenido expansión fuerte hacia el sur del Chocó, hacia también la parte, ha consolidado su poder, por supuesto, en Arauca, en Catatumbo. Grupos armados organizados, pues como ustedes ven, es como el fenómeno de seguridad más preocupante que tenemos. Pero bueno, voy a saltar un poco acá porque sigue el tema de líderes. Anarquía criminal, también tenemos especialmente el sur del Huila, el sur del Tolima, que han presentado unos fenómenos de delincuencia no organizada muy potentes. Pero bueno, entonces, preocupante la situación de 76 municipios que tienen expansión de estructuras armadas ilegales en general, y en 45 de esos municipios hay aumento de la violencia homicida. Los líderes sociales, como ustedes bien saben, pues ahorita hay un tema terrible con la victimización a líderes y lideresas sociales en todo el territorio del país,
Y Antioquia también se llevó el primer lugar en victimización de líderes y lideresas sociales, especialmente en el Bajo Cauca. Para el momento en que nosotros publicamos este libro, en noviembre del año pasado, habían 200 homicidios de líderes y lideresas sociales. Hoy tenemos 266 líderes y lideresas sociales asesinadas en el país. Los lugares de mayor victimización, como ustedes ven: Antioquia, Tumaco, especialmente, realmente no está pintado como la costa pacífica, pero ese es el municipio de Tumaco, el norte del Cauca, el valle del Cauca, Catatumbo, por supuesto, las regiones en donde coinciden estos fenómenos de seguridad de los cuales les estaba hablando ahorita. Responsables, este es un tema gravísimo que hemos venido investigando, y es que la Fiscalía General de la Nación y todas las instituciones encargadas no han hecho un esfuerzo real para capturar a los responsables de estos crímenes de violencia, de asesinato a líderes sociales. El 70% de estos crímenes no se ha identificado su autor. Entonces es un tema de impunidad tremendo que se ha generado en las instituciones y que por supuesto pues casi que se vuelve cómplice si no actúa la institucionalidad frente a esta violencia contra líderes sociales. En materia de reincorporación, y aquí digamos voy a terminar la presentación amplia. En materia de reincorporación, la reincorporación política, pues podemos decir que funcionó. En el Senado, en la Cámara de Representantes, tuvimos presencia del partido FARC. FARC se convirtieron en partido, 8 de las 10 curules fueron ocupadas. Ayer, por supuesto, que se dio la orden desde la JEP para la salida de Santrich, que es una de esas curules, y la otra la de Iván Márquez. Pero eso, digamos, podemos decir a grandes rasgos que funcionó bien la reincorporación en materia política. No obstante, en materia socioeconómica, en materia jurídica, en materia de seguridad, la reincorporación está pendiendo de un hilo. Acá tenemos el tema de la reincorporación temprana. Por supuesto han habido avances, que fue, digamos, el inicio de este proceso, son las PDDs, espacios territoriales de capacitación, aunque con deficiencias en materia de infraestructura, por supuesto, sin agua potable, sin atención médica, etcétera, pero ahí funcionaron. Se certificaron 13.000 personas como excombatientes o como miembros de FARC, afiliados al régimen contributivo en este momento, 1.204, es decir, que estaban trabajando para el momento ese número de personas, y número de personas bancarizadas para dar la renta, la asignación de normalización y la renta básica, 12.571, esas 3.049. En teoría, eso podría mostrar un panorama, digamos, positivo en materia socioeconómica. Sin embargo, para este momento en la publicación del libro, solo habían 2 proyectos productivos desembolsados. Solamente 2 proyectos productivos que beneficiaban a 87 personas de las 13.000 personas que hacían parte o que hacen parte del proceso. Esto, por supuesto, ha venido cambiando, aunque no de manera rápida, como desearían, por supuesto, excombatientes y las comunidades aledañas. Política, bueno, para el tema de la amnistía, de indulto, en ese momento había 180 personas todavía en la cárcel pertenecientes a FARC que no se les había solucionado la situación, que estaban en proceso. Esa cifra de noviembre a hoy, que estamos en mayo, en estos 5 o 6 meses ya, no se ha transformado. Es decir, todavía tenemos ese represamiento en materia de reincorporación jurídica, en el componente jurídico. Miembros de FARC asesinados, y con esto termino, es un tema gravísimo. Para ese momento habían 83 miembros de FARC asesinados. Hoy la Fundación Paz y Reconciliación cuenta 93, 10 personas más, y a esto se le suma la grave situación, por supuesto, del asesinato de Edmar Torres en Catatumbo, en Convención. No sé, pues esto ha sido, por supuesto, un escándalo porque al parecer cercenaron
su pene y querían esconder su cuerpo el ejército en convención en el Catatumbo. Termino con esto porque como León bien lo decía al principio, esto ha sido un proceso de reestructuración unilateral del acuerdo. En este momento llevaban 100 días del gobierno de Duque, aún veíamos como de manera un poco tímida ese posicionamiento del uribismo. Hoy, por supuesto, y con las tensiones, las coyunturas que mencionaba León, la situación se ha agudizado de manera profunda y las instituciones han venido transformándose y tomando parte, digamos, de la justificación de la violencia contra miembros de FARC en proceso de reincorporación, de la estigmatización a líderes y lideresas sociales en los territorios y, por supuesto, de la no implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial y de las distintas disposiciones que se habían acordado. Entonces es un tema grave, es un panorama muy preocupante y por supuesto hay que hacer énfasis en la reincorporación porque eso incide por supuesto en que no haya una mayor reincidencia en las actividades ilegales por parte de estos excombatientes que están casi que a la deriva en muchos de los casos. Entonces creo que Germán ahorita nos va a dar un panorama mucho más aterrizado desde Antioquia. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Diego Alejandro Restrepo, quien es el coordinador de la línea de conflicto, paz y posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación. A continuación, invitamos al profesor Adrián Restrepo y al profesor Germán Valencia, quienes nos darán una presentación del panorama regional. Bienvenidos, profesores, ambos investigadores del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Iniciaremos entonces con la presentación del profesor Germán Valencia. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su presencia acá esta tarde. Nosotros desde la Universidad de Antioquia venimos acompañando este proceso de seguimiento. Sabemos la importancia que tiene hacer como sociedad civil y desde la academia seguimiento a un trabajo como esto de implementación del acuerdo. Desde un principio, y es importante hacerlo, los que estaban sentados en la mesa de La Habana durante casi 5 años de negociación se dieron cuenta de que había que dar un enfoque muy distinto a lo que se había negociado hasta el momento de la paz. Nosotros habíamos tenido hasta el momento 9 procesos de paz. Dentro de ellos, el primero que se dio con el M19 en 1990 fue un acuerdo que tenía alrededor de 2 páginas, pero eran programas sobre todo de desarme, de movilización y reincorporación en esos momentos. Fueron evolucionando y en 4 años que evolucionó eso se tenían ya acuerdos de 10, 12 páginas, pero nunca se había tenido hasta el momento un acuerdo de paz de esta dimensión. Inclusive tanto se movilizaron con las AUC, pero fueron acuerdos que realmente eran de una página y muy desconocidos para nosotros. Este es el primer avance importante en negociaciones políticas para el país por su contenido, un acuerdo que es casi un tratado de paz de 312 páginas, bastante amplio. Y dada la importancia que tenía ese acuerdo de paz, trataron de darle unos enfoques muy distintos. Fueron estos 4 enfoques los que tenían: el étnico, el de género, el diferencial y el territorial. Y los debates fueron importantes allá en La Habana frente a cómo y deberían incorporar cada uno de estos elementos. El componente territorial finalmente fue uno de los asuntos que más se debatió y al que quisieron darle importancia. Ellos hablaban de que la paz precisamente debía de ser territorial porque la guerra se había dado en los territorios y sobre todo en los territorios particulares, ¿sí? En unos lugares o unos focos donde la violencia era mucho mayor. Las grandes ciudades no lo había sido, casi siempre era el campo el que había sufrido
y era donde había dado la tragedia de la guerra. Por lo tanto, había que ir a los territorios. Esa era la promesa que se tenía. Nosotros empezamos nuestro proyecto a mirar cómo se observaría, cómo se podía observar la paz territorial, y observamos que eran 3 elementos los que encontramos en el acuerdo, ¿sí? Eran estos 3 programas. Uno, que era los programas de desarrollo con enfoque territorial. Los segundos son los programas nacionales, ¿cierto?, de sustitución de cultivos, y el tercero era las circunscripciones especiales para la paz. Como saben, el tercer elemento no se dio, y a pesar de que sigue debatiéndose y ojalá se pueda dar ese avance en lo político, no se dio, se dieron en estos 2 componentes que tenemos nosotros, los PEDER y los PEMIS. Esta era la concepción que se tenía. Sin embargo, se olvidaban de un asunto que era fundamental para nosotros, y era el programa de desarme, desmovilización y reincorporación, así podríamos llamarlo. Y es allí donde se da uno de los 2 elementos que consideramos son centrales para trabajar en mirar la paz desde el enfoque territorial. Por eso nos centramos desde la investigación en trabajar esos 2 asuntos. Uno, los PD, y el otro, el programa de DDR. Los programas de DDR tenemos una experiencia muy grande en el mundo, no tanto en Colombia. La Naciones Unidas siempre ha estado pendiente de este asunto, y desde la década de los 40, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy hemos tenido experiencia. Tal vez uno de los grandes logros que se tuvo en el país, y las Naciones Unidas deben de estar felices con la manera como se dio, fue precisamente por este componente y por la manera como se dio. Es este componente para mostrar en términos de desarme, de movilización y de reincorporación, pero el enfoque colombiano ha tratado de darle y de agregarle. La mirada que tienen otros países a Colombia es: nosotros nos estamos aprendiendo desde Colombia, en la dimensión, en las palabras, en los conceptos. Y uno de los conceptos que se tiene es este de reincorporación. Pero también se criticó el asunto del desarme, ¿sí? Porque ellos lo llaman es dejación, y generalmente la guerrilla en Colombia en todos los procesos ha tratado de darle ese nombre. Y segundo elemento, han tratado de hablar que no es una desmovilización. La guerrilla siempre, y ahora los desmovilizados, que para nosotros son así, pero ellos dicen no son desmovilizados. La literatura se equivoca porque estamos continuamente movilizados en términos de seguir movilizados por la paz, pero ahora sin armas. ¿Sí? Finalmente, el concepto de reincorporación, que pasaron de una visión individual que se había dado desde 1981 hasta el 2012 a una visión ya colectiva, y yo creo que esos son los asuntos importantes que se tienen. Antioquia es uno de los territorios que trabajamos, pero también hay otros territorios que en el libro se trabajan. El que hizo la Universidad Católica de Cali, y es todo el tema del Pacífico, que es central para el país. Nosotros nos encargamos un poco en Antioquia de mirar este seguimiento que se tiene. La importancia de Antioquia es central en el país, y el padre Herrú decía en algún momento: si queremos mirar cómo ha evolucionado la paz en el país, hay que colocarle cuidado a Antioquia. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra la mayoría, o más bien el departamento con más víctimas en el país. Cerca del 22%, 20% de las víctimas se encuentran en nuestro territorio. Además, un territorio con tremendas desigualdades, y también uno donde se sigue violando los derechos humanos de manera asombrosa, como se ve. ¿Sí? Esta era la presencia en el 2012 de la FARC, pero la FARC había hecho presencia desde la década de los 70. Empezaron primero en Urabá y posteriormente fueron a Cauca, ¿sí? Incluso en la década de los 80 se situaron en el oriente antioqueño, en el suroeste, y en el 2000 hubo inclusive un grupo urbano aquí en Medellín, que es en la Comuna 13. Sin embargo, en el 2012 esta era la situación. Esta situación lleva entonces a que Antioquia para ellos sea muy importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicarnos en unos territorios, unas zonas especiales, y esas zonas elegidas por la FARC fueron estos. A esto le llamaron los puntos de reagrupamiento temporal, y fue una figura que eligió el gobierno entre octubre, después del plebiscito, hasta diciembre, precisamente porque no sabían qué iba a pasar posteriormente con el acuerdo. Ya la guerrilla de las FARC estaban ubicadas y ya estaban listos para la desmovilización. Sin embargo, tuvieron que ubicarse, y a través de un decreto, que una figura que hizo el presidente logró generar otros
puntos de preagrupamiento, que en total fueron 9 los que se tienen. Posteriormente, a partir de diciembre del 2016, empiezan entonces a crearse en estas zonas reales transitorias de normalización, que en total fueron 3, y otros que llamamos puntos transitorios de normalización, que fueron 2. En esos lugares se ubicó, cambiaron entonces de los 9 grupos o de los 9 puntos de preagrupamiento a estos 5 puntos donde se ubicó la guerrilla. Los escogieron estratégicamente, uno por la importancia de sus territorios, otro porque había sido los lugares que conocían, y además el apoyo sobre todo de la comunidad, un poco buscando la reincorporación social que se iba a dar aquí en estos lugares. Y durante los primeros 7 meses, que fue hasta agosto del 2017, se dio entonces todo el proceso que hizo las Naciones Unidas. Allí hicieron la concentración, el conteo de las armas, la verificación, que se estuviera dando el cese al fuego, que efectivamente se cumplió. Los grandes indicadores que presenta un instituto como el CRO en términos de cuánto se avanzó en este asunto, precisamente en este avance de la dejación de armas, es uno de los puntos que más valoración hay en cuanto a los indicadores que se tienen, ¿sí? Aquí, posteriormente, se crean estos que son los puntos de preagrupamiento y los espacios territoriales de reincorporación, lo que llamamos los ETCRs. Hubo una transformación, uno de ellos, ¿sí?, se deja, pero se crean estos otros puntos en los cuales se va a dar el proceso entonces de reincorporación, ¿sí?, política, económica y social. Aquí en estos lugares es que empieza a evolucionar y se van dando estos nuevos puntos de reagrupamiento. ¿Qué es lo que sucede en este asunto? De esos espacios que se tenía donde se hizo la desmovilización y el desarme, empezaron ellos entonces a hacer unos espacios para poder hacer la reincorporación que duraría entonces alrededor de 8 años, sobre todo la reincorporación económica y social, ¿sí?, y que empieza desde agosto del 2017 para ir evolucionando en esta transformación que va a dar la FARC, ¿sí? Aquí son estos puntos que hay de anotar, y una de las cosas es que a partir de esos puntos que se tenían, de esos lugares donde se habían logrado desmovilizar, empezaron ellos a irse hacia otros lugares. Uno de ellos, por ejemplo, es Medellín. Medellín se ha convertido en uno de los lugares que más atrae a los desmovilizados de las FARC. En estos momentos tenemos alrededor de 263 personas que son atendidas de manera individual y también de manera colectiva. Pero no solamente son esos, ¿sí? Hay 6 y en el país son más de 20 los lugares que se tienen de estos nuevos puntos. Medellín, por ejemplo, es el único parte urbana en el país que se tiene como nuevo punto de reagrupamiento. Ese lugar lo construyeron ellos, ¿sí? Le dicen a la Agencia Nacional de Reincorporación: atiéndanos a nosotros en este espacio, bríndenos el apoyo en proyectos productivos y demás asuntos, y se está colocando como un ejemplo un poco para mirar cómo se da el proceso, ¿sí? Es la presencia de excombatientes por lugares. Cuando hicimos la investigación y presentamos resultados en noviembre pasado, estos eran como los datos que se tenían. 445 están en esos ETCRs, en nuevos espacios estaban 206, pero en los nuevos, como en los espacios geográficos dispersos en muchos lugares del departamento, mire que está casi la mitad de la población que se tiene. Es una de las fotografías de Llano Grande, ¿sí? Y aquí empiezan 3 asuntos que hemos elegido para esta presentación. El primero de ellos es el problema de la tierra. Tal vez esa es una de las mayores dificultades. Se habla de un etos de las FARC, y una de las características es la visión un poco campesina que tienen los desmovilizados y que continúa siendo, ¿sí? Cuando le preguntan cuáles son los proyectos productivos que demandan los que están hoy aquí en Medellín, los 263, casi que el 90% quiere tierras para producir en un campo o en un lugar que llamamos urbano, ¿sí? ¿Qué se va a hacer con ellos? Porque tienen todavía la visión de que sus proyectos productivos deben de ser entonces agrarios y agropecuarios, ¿sí? ¿Cuál es la situación? Tenemos 4 ETCRs, 2
de ellos es posible que vayan a desaparecer? Esta pregunta que hacemos al final es importante y es ¿qué va a pasar a partir de agosto de este año? ¿Sí? A partir de agosto se acaban los 2 años que fueron creados esas figuras. ¿Qué va a pasar con esos ETCRs? Y uno de los asuntos que nosotros trabajamos es que Carrizal, por ejemplo, que dicen hay que trasladarlo a otro lugar, no se sabe cuál es, pero hablan precisamente porque es una zona de reserva forestal, o el caso de Santa Lucía, que está en una zona geográfica inestable, y la pregunta es, hay que movilizarlos de allí. Los otros 2 espacios pues, continuarán. Otro de los problemas que vemos es que de los 4 lugares, ninguno es propiedad de los combatientes, ¿sí? De los desmovilizados. Estas personas no tienen propiedad sobre ellos, los 4 espacios que tienen. Y además hay un problema y es sobreestimación por parte de las personas que son dueñas de estos lugares, que están siendo arrendados o en comodato y que quieren venderlos por un precio un poco mayor al del mercado, ¿sí? Esto es la pregunta que nosotros tenemos, es qué pasará frente a este asunto. En cuanto a los proyectos productivos, que es una de las cosas importantes, llevamos ya 2 años y medio, ¿sí? Después de haber presentado estos 2 años y medio con los proyectos productivos, ¿de qué van a vivir y de qué están viviendo en estos espacios? Pues hemos hablado de la renta básica que les dan durante este tiempo. Ahora en agosto se supone que va a continuar, sin embargo la preocupación de ellos es de que vamos a vivir un 90% de un salario mínimo con el cual tienen que vivir, que es lo que tienen. Hay una intención de hacer proyectos productivos, y de esos 8 proyectos productivos se tienen como proyecto asociativo, que son los recursos que tienen de los 8 millones que se les dieron en ejecución. Uno de ellos, que es el Internet Rural en Santa Lucía, casi que es el único que está funcionando en Antioquia, ¿sí? Y son 8 personas de las 1.200 que se tienen en el departamento, es decir, solamente una pequeña proporción que no equivale ni al 1% se le está dando en estos momentos proyectos productivos de manera asociativa. También tienen proyectos productivos aprobados, pero hasta el momento no vienen funcionando, como este de ganadería doble propósito, ¿sí? Proyectos productivos autogestionados, y en esto sí hay unos avances importantes, generalmente porque es con los recursos que ellos tienen, de los 8 millones, como de los 2 millones que les han dado, y de la renta básica que tienen, donde ellos acumulan y forman sus proyectos productivos, además con el apoyo sobre todo de la comunidad internacional, ¿sí? A partir de los recursos que tienen, como piscicultura, gallinas, ¿sí? Huevos, productos agropecuarios. Y finalmente se ve, y esta es una de las cosas, una dificultad en el acompañamiento técnico para la elaboración y reestructuración de proyectos productivos. ¿A qué se debe? A múltiples factores, desde el nivel de educación que tienen los desmovilizados, ¿sí? Hasta el mismo apoyo del nivel institucional. Hay unas dificultades enormes frente a este asunto. Este es el proyecto productivo piscícola en Tatá, ¿sí? Este es uno de los componentes que hay que continuar y que hay que seguir trabajando desde el seguimiento que tienen. Tal vez este es el proyecto más importante de la PAR, y no son los proyectos individuales, sino el cooperativo. Si algo le está colocando cuidado a la cooperación internacional, y debemos nosotros de la academia trabajar sobre estos proyectos productivos. A septiembre del 2018 habían conformado 9 cooperativas en Antioquia, ¿sí? Pero como vemos solamente había una funcionando, que es ese proyecto. En cada uno de estos ETCRs se está buscando una ruta precisamente para la reincorporación colectiva que se tiene, pero hay problemas sobre todo en materializar eso. Desde lo nacional todavía no hay los recursos, y tal vez es donde hay mayores dificultades para poder trabajar en la reincorporación socioeconómica de las FARC. Y quiero terminar con este asunto, y es el tema de la seguridad. Hasta septiembre del año pasado no había muchas dificultades. En Antioquia, a pesar de que somos el tercero en muertes de desmovilizados, la FARC tiene una cifra cercana a los 130, y
en el libro se presenta una cifra alrededor de unos 90 que han muerto desde la desmovilización de las FARC. Sí, la que encontramos nosotros aquí en Antioquia es que hay la presencia de múltiples actores, como siempre. El primero de ellos es el ELN, sobre todo en este ETCR que es Carrizal, y la expansión que se puede tener a los municipios de Anorí, un modelo apropiado, pero allá podría haber muchas dificultades. Yo creo que es parte de nosotros siempre estar pendiente de esos. Otro, la presencia del clan de Golfo, sobre todo en Gabriel y Mutatá. Hasta el momento no se han registrado muchas dificultades, precisamente porque no se han metido mucho con los espacios y además porque están quedando casi solos. ¿Sí? Y finalmente la presencia de disidencias de las FARC en otros municipios, sobre todo en el norte de Antioquia y en este campo que es Ituango y en el ETCR pues, de Santa Lucía. Este es como el panorama que se tiene y la invitación. Lo que sigue en el libro, que son muchos otros componentes, se habla de la reincorporación política y cómo ha sido en Antioquia, se observa y se muestra un poco la institucionalidad que se tiene, pero queríamos destacar un poco este asunto, además de agregarle un componente más, que es el que va a presentar el profesor Adrián y que tiene que ver con tal vez el elemento donde más se ha avanzado en la paz territorial en el país, que es en el tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Muchas gracias. Buenas tardes. Para que entremos a la tercera parte del foro. Como ya señaló Germán, pues, la reflexión sobre paz territorial, pues, primer nota, en términos teóricos, lo que uno rastrea es construcción de paz y sobre literatura, y en el marco del acuerdo colombiano lo que se hace es una adecuación de esa reflexión, entendiendo pues paz territorial. En el marco del acuerdo, el principio de paz territorial seguía con unos principios, ¿cierto? Son 4 principios que estipuló el acuerdo sobre la idea de poder diseñar el enfoque y los alcances de esa paz territorial. Los principios que aquí pues, se señalan sobre despliegue de la institucionalidad, el goce de los derechos de las víctimas, la participación y una definición conjunta de enfoques de desarrollo y paz en el territorio, como los asuntos centrales. Esos principios en el acuerdo se convierten en unas estrategias, que son 3, pero antes de aplicar las 3 estrategias, el enfoque territorial hace una focalización en municipios, es decir, la paz territorial no es para el país en general, sino para unos municipios que son especialmente aquellos que han sido los más golpeados por la violencia. Entonces se focalizan alrededor de 170 municipios y 19 departamentos, y hay 4 criterios para la selección de ellos. Ya señalado el primero, que es el nivel de incidencia del conflicto, los índices de pobreza, ¿sí? Y bueno, los que me está faltando ahí, la debilidad institucional para administrar y gestionar los recursos, y la concentración de cultivos ilícitos y economías ilegales. Entonces eran como los criterios para hacer la selección, y en concreto se establecieron 3 estrategias que ahora se las había señalado Germán. Yo simplemente voy a hacer algunas glosas sobre ellas. Y la primera de ellas es las circunscripciones especiales. Ese proyecto que hasta se murió en el Congreso. Hay una luz jurídica todavía que posiblemente lo reviva. La pregunta es si hay el ambiente político para que las curules tengan suerte en la vida del país. Entonces, ese que es uno de los 3 componentes, pero ese fue el estado de componente de curules, no salieron del Congreso. El segundo componente es el PENIL, los planes integrales de sustitución de cultivos ilícitos, y lo que tenemos a la fecha es que con el nuevo, si bien ya había varias observaciones sobre el componente de solución de drogas ilícitas, en la medida que sigue impregnado por el prohibicionismo y guerra contra las drogas, aún así había que destacar que en el marco del acuerdo se intentaba, por un lado, hacer la sustitución voluntaria de los cultivos
por lo tanto hacer la parte suave de la prohibición, de quitar los cultivos, dejando como segunda opción la erradicación. ¿Sí? Y fuera de eso, en ese paquete, pues la FAO juega un papel importante en unidad como el promotor del programa y que acercaba a campesinos, gobierno y ONU. Pues bien, eso desde el año pasado, desde que empezó el actual gobierno, se viene haciendo toda una reestructuración del PENIS y por eso cada vez hay menos de sustitución y cada vez hay más de erradicación. Y en el caso de Antioquia, pues eso ha sido evidente. Se hicieron unos foros el año pasado en Yarumal, donde acudieron los cocaleros y acudieron justamente a denunciar que el actual gobierno le está dando más posibilidades a la erradicación, mucho menos a la sustitución. Y bueno, y en el marco nacional pues también hemos visto toda la pugna que hay por reactivar el glifosato, y eso es nuevamente pues devolvernos a todo el asunto de la guerra con las drogas en el estilo Maduro. Y por eso entramos al tercer componente, que es el PDT, y digo que por eso en el sentido optimista, porque de tres componentes de la paz territorial, el PDT sería el que hay para mostrar, no sin reparos, pero visto a la luz de lo que tenemos, de tres hay uno que está funcionando, y tenemos entonces el PDT, se propusieron 16, al día de hoy ya están los 16, esa es la noticia. Entonces, visto así, eso representa un avance que está relacionado con el punto 1 del acuerdo sobre reforma rural integral. Entonces, visto así, eso es importante. En el caso de Antioquia, antes de entrar en Antioquia, es muy importante señalar esto, que es que los PDTs, los programas de desarrollo con enfoque territorial, en el mismo acuerdo se negoció que a la hora de discutir la construcción de ellos había una metodología y unos alcances. Entonces, se hablaron de 8 pilares y sobre esos pilares se construyeron las propuestas. ¿Sí? Y había pero también había una metodología participativa que iba desde lo veredal a lo municipal y a lo subregional. Sobre palabras más palabras en el componente grueso de la planeación participativa. Eso es el componente grueso que esto tiene. Y logró generar los 16 PDTs, y en el caso de Antioquia se quedaron 3. Lo señalamos ahí, Urabá, Cauca, Nordeste y Sur de Bolívar, con lo que es la subregión de Antioquia. Los PDTs están hechos. Participó, según la información disponible, participó un número importante de actores. Hay una discusión si eran todos los que tenían que estar. Hay otra discusión si la metodología por pilares permitió realmente hacer un proyecto colectivo, o lo que eso haya y es una colcha de retrasos, cada quien puso su pedacito. ¿Sí? Hay una gran inquietud también sobre si va a haber presupuesto para ellos. Pero lo cierto, al día de hoy, es que esa es la figura que tenemos para mostrar en lo que es la paz territorial, en la medida en que lo concreto de los 3 componentes es el que más avanzado. Y por eso cierro ya con las últimas reflexiones, y es en términos de los resultados. Tenemos todos los PDTs terminados, en teoría están todos incluidos en el plan de desarrollo, y eso en teoría, porque primero hay que ir a leerse la parte programática, ver cómo quedaron, si es que quedaron, y segundo, que lo más importante es ir a ver la parte presupuestal, a ver si tienen presupuesto. ¿Sí? También tienen un gran reto, y es porque ahora en las elecciones locales es muy importante que buena parte de los alcaldes de esas regiones y los aspirantes a la gobernación, pues ojalá recojan buena parte de lo que se propone en los PDTs, porque eso es también la dificultad que tienen en el diseño, que deben de irse incorporando en los planes a escala. Entonces, eso es un elemento que tenemos ahí. Lo de la alta participación, como les digo, se ha destacado, no sin discutir si estaban todos los que deben de estar ahí. De los retos es que están los PDTs por la coyuntura electoral, porque no son vinculantes directamente, pues están expuestos a la renegociación constante. De hecho, una de las estrategias, nos decía el gerente de la Agencia de la Ordenación del Territorio, que han hecho últimamente es empezar a reunirse con candidatos a estos cargos para socializar todo el proceso con la idea de que tengan en sus agendas el PDT. La discusión sobre la disposición de recursos, porque el COMPES le había puesto un techo
a cada PDT, pero en territorio se dieron muchas discusiones, se supone que quedaron ajustados a los techos presupuestarios, pero también falta, como les digo, pues, que en el Plan Nacional de Desarrollo que les asignen las partidas necesarias. Por último, y hay que considerar que vamos en 2 años, la idea son 10 de implementación, y por eso estos balances, aunque pues ustedes han visto, señalamos muchas dificultades, pues en la medida que se está implementando también hay la posibilidad de ajustar para superarlas. Lo que pasa es que el signo del actual gobierno deja a uno la pregunta si se pueden superar con este tipo de gobierno. Y lo decimos porque una de las hipótesis del acuerdo es que si llega el desarrollo va a haber paz. Y lo que podemos ver a lo menos en estos 2 años es que en los territorios nos espera que llegue el desarrollo para que haya paz, que justamente los municipios donde ahora se muestran los índices de homicidio. ¿Sí? Entonces pareciera ser que el desarrollo y la violencia siguen siendo compatibles, que todavía no necesariamente eso se desliga. Y por eso, pues justamente ese es el reto, que el desarrollo PDT por un lado pues, permita realmente contribuir a la paz de estos territorios al momento de hipótesis muestra que no está operando. Y de hecho hay actores armados que no consideran problemático que lleguen puentes, escuelas, porque algunos lo ven funcional al seguir con sus labores. Entonces creo que ahí todavía tenemos una pregunta muy fuerte, si solo con PDT y solo con este tipo de obras que están en los pilares se va a lograr consolidar la paz territorial cuando no logramos que las curules pasaran, cuando PENIS se está volviendo más un elemento de erradicación que de sustitución, pues si con ese solo elemento la paz territorial va a poder asentarse. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a los profesores del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, profesor Adrián Restrepo, profesor Germán Valencia, muchas gracias por la presentación de este panorama regional. Para cerrar este foro tendremos una conversación entre Ana Cristina Restrepo, periodista del Blue Radio, y León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Esta conversación a propósito del libro La reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz, a 2 años de la firma del Teatro Colón. Bienvenidos, pueden subir al escenario. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación para estar aquí con ustedes. Gracias a León por venir y a ustedes por estar acá. Quería empezar esta conversación desde la esperanza, pero está como un poquito complicado el asunto. Por todos lados está un poquito difícil empezar la conversación así, porque nosotros, León, antes de leer este tipo de estudios teníamos la idea, o partíamos de la idea de que los acuerdos estaban blindados, que se había dado una especie de blindaje, pero leyendo este informe que está contenido en el libro, uno se da cuenta que ese blindaje no era tal. Ana Cristina, muchas gracias por acompañarnos en este diálogo para tratar de, ojalá, darle muchos elementos a las personas que están acá, que seguramente tienen un interés en especial en seguimiento a los temas de paz, a lo que está ocurriendo en el país. Y sí, digamos que siempre se hizo énfasis por parte de los firmantes del acuerdo y especialmente por algunas personas que estuvieron muy ligadas a esto, y estoy pensando en el nombre de Álvaro Leiva, que decían, le pusimos todos los cerrojos jurídicos a este acuerdo, nacionales e internacionales. Había una presencia muy importante de la comunidad internacional y esto se lo entregamos a Naciones Unidas, lo llevamos a Ginebra y esto está muy, digamos, está tan protegido que es muy difícil que no se cumpla. Y uno tenía esa esperanza porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace muchos años no se metían digamos, a servir de garante del conflicto. Naciones Unidas siempre, pues, dado su experiencia en todos los conflictos
conflictos del mundo, es muy conservadora a la hora de meterse a servir de garante de un acuerdo. Pues Naciones Unidas se metió, el secretario de Estado de Estados Unidos también estuvo en La Habana, John Kerry hablando con las FARC, con la mesa de negociación, el Papa, la Unión Europea, todos los países de América Latina, y además, pues esto pasó por un plebiscito, pasó por el Congreso, pasó por las Cortes, se hicieron leyes, actos legislativos de reforma de la Constitución para parar todo esto. Pero la realidad es que el cumplimiento de un acuerdo tiene mucho que ver con los compromisos jurídicos y las debilidades, pero también tiene que ver con la correlación de fuerzas políticas. Los estudiantes de ciencia política sabrán eso con mayor claridad, y es que la política es correlación de fuerzas. Es quien gana, quien pierde. Ganaron los críticos las elecciones de 2018, ganaron los críticos al proceso que se ha acordado. A veces uno discute con muchos compañeros y les dice, oiga, y ellos dicen, oiga, ¿cómo el Estado no está cumpliendo estas cosas? Esta gente, ¿por qué no cumple? Y hay que decirles siempre, ganaron los críticos, electoralmente ganaron los críticos, y a pesar de que las cosas en el derecho se hacen o se deshacen como se hicieron, el esfuerzo que están haciendo por deshacer esos acuerdos es muy grande en el derecho, pero también en la realidad, porque hay unas maneras digamos, de no cumplir. Una, haciendo todo el tránsito jurídico y en el derecho para desmontar esos acuerdos, pero otra es simplemente vía, digamos, silencio, no cumplirlos y no financiarlos. Una de las discusiones que hay duras que hubo en el plan de desarrollo es cuánto dinero real va para los acuerdos, y ahí ya empezó el debate sobre que no están financiados los acuerdos. Entonces yo sí creo que hay una enorme dificultad, porque tampoco hay una noción de Estado. Ustedes ven cómo muchos de los compromisos que se hicieron, el nuevo gobierno dice no. El señor Santos actuaba, decía él, como jefe de Estado, como representante de toda la sociedad colombiana, y para muchos, para los que llegan al Palacio de la Ley, dicen, eso es un acuerdo de Santos, eso es un acuerdo de una facción política, y nosotros no vamos a responder por eso. Y el debate ha sido muy duro, digamos, si usted lo ve en las redes sociales, esto es una cosa, por ejemplo, lo de la gente es una cosa que montó Santos con las FARC, y no es un acuerdo de Estado, es un acuerdo de una facción política, Santos, que no nos representa y que lo hizo a modo propio. Y es un desconocimiento grave, digamos, y una legitimación del presidente de un país. Y en eso yo creo que vamos a pasar muchos años, porque si por venganza también otro gobierno llega a desmontar todo lo que hizo, lo que haga Duque, pues vamos a estar en una locura muy grande, y es que cada presidente puede deshacer los acuerdos y compromisos del Estado. Y cuando se habla de las vías de hecho, al cual es muy afecto ahora el presidente Duque, decir las vías del derecho, no aceptamos para nada las vías de hecho, y lo dijeron mucho en la Minga, en el debate con la protesta social. Pues una de las formas de las vías de hecho es deshacer los compromisos que han establecido el Estado, y en eso se están desconociendo cantidad de acuerdos nacionales e internacionales. Una vergüenza que pasamos con los acuerdos fue el de los protocolos para el ELN. Una gente que dice, va y firma, en caso de ruptura de las cooperaciones, los guerrilleros del ELN volverán a sus territorios amparados por la comunidad internacional. Un acuerdo suscrito por el gobierno Santos y el ELN, y firmado también por los garantías internacionales. Uno de esos garantes era Cuba. Y entonces llegó el gobierno Santos y dijo, nosotros nos comprometen esos protocolos, ustedes saben, hoy nos entregan los guerrilleros del ELN para encarcelarlos, después de que estaban en La Habana. Eso es yo sentí vergüenza porque estuve muy cerca de eso que ocurrió en el último tiempo con el ELN. Y les cuento una cosa, los de Cuba no querían
recibir esa negociación otra vez. Ya estaban cansados de muchos años que tuvieron a los de las FARC y al gobierno ya negociando. Y fue el gobierno colombiano o el presidente Santos, el representante del Estado colombiano, que le rogó a los cubanos cuando los echaron de Quito, por un cambio político en Quito, un cambio de gobierno en Quito, y porque el señor Lenín Moreno, también por una crítica muy dura al gobierno de Correa, dijo: esto es herencia del gobierno de Correa, centros del ELN y el gobierno a que negocia en otra parte. Y le rogaron al gobierno cubano, y bueno, en última instancia nosotros los admitimos en Cuba, cuando de pronto resultan en un debate internacional impresionante, como que desconocían que tenían que entregarle los del ELN al gobierno. Y claro, el gobierno cubano dijo: nosotros tenemos una tradición de aceptar negociaciones, de compromisos, tenemos que respetar la palabra, no podemos entregar estos guerrilleros porque se viene abajo todo lo que ha sido nuestra tradición. Por Cuba ha pasado la solución de la mayoría de los problemas de América Latina y de los conflictos de América Latina, no solo los conflictos armados, sino los conflictos de América Latina en los últimos 50 años, porque han considerado que ese gobierno, a pesar de todas las críticas, digamos, como Estado, como régimen político, ha sido un gobierno serio, creíble para hacerte garante de acuerdos, y ahora están encantados con los del ELN allá. No se los entregan al gobierno colombiano, no los pueden facilitar que vengan a Colombia porque los acusan entonces internacionalmente de estar patrocinando el terrorismo. Y los tienen allá en La Habana, pues todos los días, he sabido yo que la embajada cubana en Colombia dice: señores, facilitemos aquí un camino para resolver esto, porque nosotros, ¿por qué vamos a cargar con estos señores allá después de que prestamos un servicio no a los guerrilleros del ELN, un servicio al Estado colombiano que quería negociar en La Habana? Es una vergüenza todo eso, pero son parte de esta correlación de fuerzas que cambió con la llegada del presidente Duque a la presidencia de la República. Sí, cuando uno lee este análisis que hacen ustedes, este seguimiento que hacen de lo que ha sido la implementación, y uno se va al punto, uno de los puntos más neurálgicos en este momento, que es el asesinato de líderes sociales. Ustedes hacen una clasificación de cuáles son los líderes sociales que han notado más el tipo de liderazgo hacia el cual han notado, y en su orden con los líderes, primero los que tienen que ver con sustitución de cultivos, en segundo lugar restitución de tierras, y en tercer lugar los que quieren participación política. Y en ese orden de ideas pues hay dos puntos que son puntos clave del acuerdo, o que hemos dicho, son la pepa del acuerdo, que está primero el asunto de la tierra, y el segundo la participación política. Entonces vamos por partes. Primero que todo, quisiera que habláramos un poco de esa luz de esperanza de la que hablaban ahorita, de los profes que pueden quedar con las circunscripciones especiales, porque nosotros hemos visto ya 2 veces que se les ha cerrado la puerta, que se ha hecho, que se va a hacer todo para que eso no se dé. Además, porque se empieza con un punto esencial que es el desprestigio, que es todo el problema con la ley. El punto cero de la ley fue empezar con el desprestigio de la ley como institución, y yo creo que estas circunscripciones especiales empezaron así. Por decir, estos son sitios que van a tener una presencia de las FARC, que va a ser destinado solamente a las FARC. Entonces, empecemos por ese punto, que es darle justo a la participación política, darle el corazón a la participación política. Bueno, uno de los elementos que se discutió en La Habana para llegar a ese acuerdo, uno de los elementos era la falta de representación de los territorios donde está el conflicto en la vida nacional. No solo era eso, hay una concentración de la representación política de algunos departamentos. Es impresionante, 7 departamentos tienen casi el 80% de la representación política en el país, y hay, digamos, unos departamentos, 11, que no tienen ninguna representación política en el Senado de la República. Eso de entrada era una parte de la discusión. La otra parte es, oiga, hagamos unas curules que
atiendan el tema de darle representación a territorios que no tienen representación en el Senado, y si no hay representación política, pues muy difícil se podrá romper brechas de desarrollo y enviar recursos a sus territorios y rompiendo las brechas en todos los temas. Entonces dijeron, pero además está el tema de las víctimas. Hagamos unas instituciones especiales para aumentar la participación de sus territorios en la representación nacional, un representante de la Cámara, pero también hagamos esto. Esos territorios, pues, esa representación démosela a víctimas. Acordaron eso en La Habana, que eso no es para las FARC, eso era una cosa para darle representación a los territorios y a unas víctimas. Ya vino acá el debate y entonces el sector, digamos, el Centro Democrático dijo, no, eso es una trampa, eso es para las FARC. Y se opusieron y lograron convencer también a otra gente del Congreso que acompañaban a Santos, pero que dijeron, no, esto es para, digamos, ampliar y darnos votos y darnos representación política a unos sectores que han estado todavía en el Congreso. Y entonces se unieron y lograron conseguir, digamos, una fuerza en el Congreso capaz de negar eso. En el fast track, entonces hubo empates en las votaciones, que es lo único que estamos discutiendo alrededor de las objeciones, y eso se fue a una cuestión de constitucionalidad, un control, digamos, de la Corte sobre si realmente había pasado, y eso fue parte de todo este debate nacional. Esa era presidente del Congreso, un conservador costeño. Y ahí empezó el tema. Eso todavía está para una definición, digamos, legal. Pero por otro lado, pues se siguen unos sectores interesados por la justicia que tiene esa idea de vender, que no iban a quitar a nadie, eran agregarle al Congreso actual 16 parlamentarios más venidos de sus territorios. Ahora hay una iniciativa, acabo de saber, hay una iniciativa de un grupo que se llama Defendamos la Paz, donde participa gente de todos los partidos y a través de un chat, de WhatsApp, están haciendo acuerdos y fueron los que llevaron una posición allá al Congreso sobre las objeciones y ganaron en la Cámara y ganaron en el Senado la idea del rechazo de las objeciones presidenciales. Ese grupo está diciendo, recogamos 1 millón de firmas para apoyar la decisión de que se cumpla con ese acuerdo del 16 publis para las víctimas y para darle representación a esos territorios. Ese es un debate que está vivo y ojalá eso tenga un camino. No, es una cosa de justicia con los territorios, de justicia con las víctimas, para que haya una mayor representación en el Congreso de estas fuerzas. Pero eso está todavía en una oposición muy grande, abierta y pública, de un sector político y de otros que siguen luchando por eso. Yo sí creo que ese campo, digamos, es un campo que todavía está en debate y sobre el cual ustedes pueden hacer mucho porque se cumpla finalmente esa parte del acuerdo. Sí, es un trabajo del ciudadano muy fuerte. Sí, eso es un trabajo ciudadano, porque, digamos, en esto es sobre la base de que esos derechos se hacen respetar con movilización, con opinión, con redes sociales, con fuerza, en las calles, con fuerza también en la arena política. Bueno, hay algo importante que mencionó el profesor Germán, y es el informe del Instituto Broca. El Instituto Broca de la Universidad de Notre Dame, pues es el informe que se había acordado para que hiciera el seguimiento durante un tiempo determinado a los acuerdos. Había sido por acuerdo del gobierno de Juan Manuel Santos y de las FARC. Y con base en la tercera entrega de este informe, que fue precisamente el 28 de febrero, hay una serie de resultados que no coinciden con los resultados de acá. Ahorita, antes de empezar a conversar acá, le decía algo que me daba la impresión, haciendo un poco de comparación con lo periodístico, que un informe fuera hecho por el corresponsal y el otro por el enviado especial. El corresponsal es el que vive en el lugar y el enviado especial es el que llega solamente para cubrir un evento especial, pero se devuelve. Es decir, va, mira, reporta y se devuelve. Quisiera que comentáramos algunos de los aspectos en particular. Por ejemplo, el Instituto Brock dice que la implementación sigue pese al cambio de gobierno.
dice que no hay incompatibilidad de prioridades entre las prioridades del acuerdo y las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y que más de 2/3 de los compromisos están en progreso o se han completado. Cuando uno lee, y además no le veo como un énfasis al tratamiento del asunto de la actividad, es decir, vas a hacer un segundo plano o eso, o así es como lo veo yo. Pero entonces uno llega y encuentra este informe y la realidad es muy distinta, porque a uno sí le parece que desde el mismo título uno se da cuenta que ya hay un cambio y que hay ciertos sectores, y quisiera que más adelante nos enfocáramos en el Pacífico, donde las cosas no están funcionando y uno se da cuenta que sí está golpeando muy duro, no tanto la implementación, sino realmente ese cambio de gobierno. Sí, el Instituto creo que fue escogido por las FARC, por la comunidad internacional, por el gobierno del presidente Santos, y es de alguna manera una forma oficial de hacer el seguimiento. Tiene una cosa especial, el Instituto Kroc y la Universidad de Amsterdam, que se llama así, digamos, una universidad en Estados Unidos, y es que le ha hecho seguimiento a muchos conflictos y por lo tanto tiene una tabla comparativa con la implementación de otros acuerdos. Entonces tiene esa ventaja y tiene una metodología estandarizada para eso. Y claro, eso pues tiene sus virtudes. A mí no me parece que uno, digamos, pueda decir que eso no sirve para nada, sino que es primero un acuerdo, segundo es un instituto con buena reputación y que tiene una experiencia internacional interesante. Pero la forma como miden los acuerdos de alguna manera es un poco lineal. Todos los acuerdos en el mismo plano y van haciendo una secuencia de cuál se cumple y le van poniendo unos porcentajes de cumplimiento a cada uno y así hacen una valoración en su conjunto de, digamos, si este se cumple en un 60%, este en un 80% y este en un 10%, hacen una media para ver cuánto va la implementación. ¿Qué pasó? Que es que aquí hubo una parte del acuerdo que se cumplió de manera impresionante, y es el desarme. Los señores se desarmaron de las FARC y entregaron las armas, y eso es una parte, digamos, que la hicieron muy rápida. Normalmente, y esta es una de las cosas que los mismos de las FARC empezaron a debatir después de que hicieron el tema, porque la división entre Iván Márquez y el sector que comanda Iván Márquez y Timochenko viene mucho de la discusión sobre este tema específico, porque resulta que la mayoría de los procesos de paz y los pactos en los procesos de paz es un cumplimiento gradual de los acuerdos. A medida que se van cumpliendo los acuerdos por parte del Estado, las guerrillas van entregando las armas, poco a poco. Pero aquí se presentó una situación especial, y es que, por un lado, había una crítica muy dura al proceso, y si la guerrilla seguía teniendo con su arma en la mano, esa crítica pues tenía mucho más fuerza. Y segundo, que el acuerdo se hizo al final del gobierno, ya terminando el gobierno de Santos, se fue haciendo el acuerdo y las elecciones estaban muy cerca y las FARC tenían que decidir si no participaban en las elecciones que seguían, si mantenían las armas o participaban en las elecciones siguientes, porque lo que el país no aceptaba era que tuvieran armas y participaran en política. Esa es una realidad. Y las FARC escogieron jugarse hacia adelante. Entreguemos estas armas y vamos a participación política, así los acuerdos no estén ni siquiera cumpliendo. Entonces el Instituto Kroc, al valorar esos acuerdos, hacer una valoración del conjunto de los acuerdos, él se le da un porcentaje muy alto, porque ese se cumplió todo frente a los demás acuerdos. Entregaron las armas los señores, además, y en eso hay que decirlo. Miren, esta gente, en el promedio mundial, se entregaba normalmente 0.6470 armas por cada combatiente que se desmovilizaba.
En el caso de las anteriores acuerdos aquí de negociación, que fue el de las autodefensas, era digamos, un 40%, digamos, o por cada combatiente se entregaba 0,40% de armas, de manera que hubo digamos 18.000 desmovilizados y las armas que se entregaron no llegaron a 9.000 o 8.000 armas en el caso de las autodefensas. En el caso de las FARC se entregaron más de un fusil por combatiente desmovilizado. Y luego vinieron toda la entrega de las caletas de las armas y también hubo un alto nivel. Y armas en buenas, armas modernas y en condiciones muy digamos, de buena condición. Eso fue lo que se presentó y se hicieron todos sus actos. Esta gente se reconoció, se vino a la vida civil. Y ese, digamos, es muy fuerte en el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, el Instituto PROC valora esto. Lo segundo es que hace una valoración, digamos, de la secuencia del acuerdo, ya en la parte, digamos, de lo que es la entrega de unas, digamos, dineros individuales a los desmovilizados, la bancarización, la vinculación a servicios de salud, que también ha habido un cumplimiento importante porque hay una experiencia del Estado grande con la desmovilización de otras guerrillas y la desmovilización de las autodefensas. Y ahí cargan mucho esto. ¿Nosotros qué vemos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros no solo, digamos, hacemos una valoración del conjunto de los acuerdos y hacemos priorizaciones de ellos. Para nosotros era muy importante, digamos, como fundación, porque sabemos la historia de este conflicto, el tema de la tierra. Y ahí vemos una situación muy difícil. La reforma política, la reforma de los órganos electorales. Es que los órganos electorales es una vergüenza. En la registraduría, la politización de esos organismos, las cosas indebidas que se hacen en elecciones, la idea de tener unas elecciones limpias y competitivas, el derecho de la oposición, el que no maten a los opositores políticos. En este momento, imagínense, nosotros también hacemos seguimiento por aparte, digamos, ya no al tema del conflicto, sino en otra investigación que hacemos y que está a cabeza de Ariel Ávila, es el de violencia electoral propiamente dicha. Sin empezar las elecciones, ya hay 80 víctimas de violencia electoral. Y no estamos hablando de violencia electoral solo contra la izquierda, es muy importante contra la izquierda, pero hoy está creciendo la violencia incluso electoral contra el centro democrático. Ya hay muertos, hay de candidatos, funcionarios vinculados a las elecciones. Nosotros decimos, oiga, ¿cómo cambiamos esto? Pero en la reforma política hay una cosa importante, y no podemos decir que no es importante, porque en esto de valorar los acuerdos también tenemos que se avanza. El estatuto de oposición transformó un poco toda la forma como se mueve la cosa en el Congreso. El estatuto de oposición está cambiando un poco el debate electoral y el debate político colombiano. Entonces, sí hay diferencias en la manera como hace. Una de la priorización, otra es que nosotros le damos mucho peso al territorio, a la investigación. Nosotros estamos en las zonas con entrevistas a líderes sociales, a los sacerdotes, a los actores políticos, a comunidades, a organizaciones sociales, para ver cómo están recibiendo ellos realmente, cuánto de la implementación ha llegado allá al territorio, y eso nos da otra mirada. Desde el territorio se tiene otra mirada más que desde la implementación formal de eso. Incluso nosotros aspiramos en los próximos tiempos, en este año que viene, ya empezar a hacer una valoración de los acuerdos, que eso sería muy novedoso, y es cuánto transforman la realidad de los acuerdos. Como nosotros tenemos en el libro de los retos del posconflicto una caracterización de todos los municipios, en la parte social, en la parte de presencia de otras economías ilegales, en la parte de presencia institucional y en la parte de indicadores de vías de comunicación y acceso a los municipios. Nosotros el próximo año ya queremos empezar a ver, bueno, a poner esos indicadores y a contrastar la implementación con los indicadores para decir
que tanto se transformó de manera importante el municipio, que tanto cambió sus indicadores. Por ahora lo estamos haciendo, qué tanto cambió los indicadores de violencia propiamente dicha, que es lo que nosotros traemos aquí en cifras, en cuanto se transforma. Esas son diferencias con el Instituto PRO, pero son complementarios, digamos, estos informes. Yo siempre que me encuentro con el que dirige el Instituto PRO, con el yo cuando estoy muy desesperanzado y decepcionado, me levanto y leo los informes para darme un poco de ánimo. Entonces, él se ríe, yo, porque tú eres un instituto, no tengas una cifra muy optimista. Es un acuerdo que finalmente también sirve para no entusiasmarse, pues para uno ponerse de tristeza. Digamos, pero eso es lo de Jorge Ramírez, que es una cosa muy bien intencionada, pero que realmente son caminos muy distintos de análisis y de balance. Sí, por supuesto, la pregunta en ningún momento demerita el informe de los informes del Instituto PRO, simplemente es para mirar las metodologías que son distintas y en ese sentido la siguiente pregunta, como breve, solamente para saber, ¿esta metodología con que ustedes trabajan en este libro la diseñaron ustedes o está basada igualmente que los procesos de paz, nos inspiramos un poco en el proceso de paz de tal lugar o tal lugar, este proceso de investigación, esta metodología, ¿ustedes es propia o tomaron algún modelo especial? Nosotros empezamos ya hace 17 años en seguimiento al conflicto colombiano. Después de la llegada del presidente Uribe, teníamos la Fundación Nuevo Arcoíris y fuimos construyendo unos acercamientos en unos debates públicos, construyendo una metodología para hacer el seguimiento al conflicto. Luego, sin duda, nosotros cuando llegó la idea del posconflicto, nos basamos en todo lo que habíamos hecho de seguimiento y también nos inspiramos, claro, obviamente, en metodologías, en un cruce de metodologías del seguimiento de los posconflictos en el mundo. Pero es muy propia y es de cara a la realidad del país. Es construir unos indicadores más o menos sencillos y de seguimiento del posconflicto, y es muy digamos, de la propia fundación nuestra. Tanto que siempre tuvimos, cuando arrancó el debate, nosotros con el Estado debatimos muchas veces, cuando arrancó el debate, los municipios del posconflicto, el gobierno lo daba en 112, el gobierno del presidente Santos. Naciones Unidas le puso 125 y nosotros pusimos en la mesa, para nosotros que hemos hecho seguimiento del posconflicto al conflicto todos estos años, son 231 municipios donde ha estado la guerrilla, 242 las FARC, 99 el DLN, y en el cruce de estos dos nos da 281 municipios y dibujamos 17 zonas. Empezamos el debate con el anterior gobierno y con Naciones Unidas respecto de eso, porque los unos venían a hacerle seguimiento al conflicto porque tenían la misión de garantes y pues el otro era el gobierno. Esos fueron unos debates muy interesantes. Finalmente terminaron dándonos mucho la razón y fueron metiendo hasta llegar a 170 municipios. Los SOMAC son 300 municipios y fueron recogiendo un poco todas las cosas porque además era cosa muy documentada por parte nuestra. Nosotros hemos tenido la valoración de los territorios del posconflicto propia. Los 180 municipios los debatimos, los sostuvimos en debates públicos y logramos convencer mucho a las Naciones Unidas y también al gobierno del presidente Santos. Y también en esta metodología de seguimiento hemos tenido muchos debates con ellos diciéndole es desde abajo, porque nosotros tenemos una crítica muy dura a cómo se construye Estado propio. Aquí hemos tenido una idea de llevar Estado a las regiones, que es una visión que ha fracasado. Nosotros decimos hay que invertir, hay que construir Estado desde el territorio. Y lo mismo hay que construir posconflicto desde el territorio. Y una de las críticas que le hicimos siempre a Jaramillo, que fue un estratega para la negociación muy importante, a Sergio Jaramillo, porque Sergio Jaramillo tenía una idea de que, bueno, este posconflicto hay que hacerlo desde una estructura, digamos, nacional para combatir la corrupción de los territorios y con una cosa técnica. Y nosotros dijimos, oiga, esto no lo puede hacer a la vez un posconflicto y a la vez un saneamiento del Estado
y de la corrupción, pues como propósito. Hay que integrar al territorio en esto y tampoco es real que la corrupción esté en los territorios y no esté en el Estado central. Y esos fueron debates que hicimos y ahí tenemos miradas distintas y son metodologías muy propias de nosotros construidas durante estos 17 años de trabajo. Bueno, hay algo por supuesto que en algunos puntos en común entre ellos pudiéramos decir pues la necesidad que hay de la seguridad jurídica en el acceso a la tierra y democratización también del acceso a la tierra. Pero vuelvo una vez más a los líderes y es lo siguiente: siempre cuando se hace las denuncias o ese tipo de reclamos por el riesgo que corren los reclamantes, siempre hay una angustia en la unidad de restitución de tierras, porque dicen, claro, en la medida en que se diga públicamente en los medios de comunicación que los reclamantes están en riesgo, eso es disuasivo para que sigan con los procesos de reclamación. Es decir, se instalan discursos de miedo que pueden evitar que continúen las reclamaciones y que se puedan seguir dando adelante estos procesos. Entonces uno se pregunta ahí por el papel de los medios de comunicación y cómo tratar este tipo de denuncias pues, para que se sigan dando, pero que a la vez al darse no se estén arreglando tantas vidas. Sí, Ana Cristina, es que finalmente en una pregunta anterior no referimos a los líderes sociales. Esto es una vergüenza nacional impresionante y esto no es de ahora, esto es una historia de matar, digamos, a los líderes sociales, lo cual es un tema de democracia muy complicado. Y entonces ¿cuál es el papel del Estado en esto? Y si pudiéramos responsabilizar al Estado de esto, finalmente siempre terminan responsabilizando a unos ilegales, a una situación de narcotráfico, un poco de actores, a las guerrillas mismas, en fin, y el Estado siempre le saca el cuerpo al tema. Pero si alguna cosa es evidente la responsabilidad del Estado en el asesinato y en las amenazas y en toda lo que es la lesión a los líderes sociales. Nosotros tenemos la esperanza de que esto se diluyera con el proceso de paz, pero no, ha aumentado y de manera impresionante. Y empezaron a matar líderes sociales en los territorios lejanos y gente que no tenía mayor notoriedad, y entonces, claro, eso pasaba más tranquilo. Acaban de escalar todo con el atentado a Francia Márquez, pues escalaron todo. Esta es una señora primera que pues, tiene una representación internacional, nacional, una líder muy connotada, entonces esto pues trajo el mayor escándalo. Y bueno, vimos que esta semana, antes de que lo tapara todo este debate de ayer, pues tenía una connotación los líderes sociales. Pero en esto, ¿qué pasa? ¿Por qué es responsable? Hay tres formas de protección de los líderes sociales: protección política, protección de seguridad dura, es la segunda, que es parte de la fiscalía, las fuerzas militares y las fuerzas de policía, y autoprotección, que es la tercera línea, que es como le da herramientas a las comunidades y a los líderes sociales para que valoren el riesgo y puedan acceder al Estado y llamar la atención del Estado en cada momento y autoprotegerse. Pues en este momento el tema de la protección política. Miren, yo les pongo un ejemplo para no ahondar mucho, no alargar mucho en esto. Cuando fueron a lanzar la ley de víctimas de restitución de tierras, unas organizaciones sociales me invitaron, me dijeron, León, ¿por qué no me ayuda a conseguir una cita con el presidente Santos para ir a proponerle una cosa frente a la salud de la ley de víctimas? Era una gente de Urabá, me buscó, entonces yo pues saludé y fuimos a ver al presidente Santos y a mí me dijeron, ¿por qué no lanza la ley de víctimas de restitución de tierras? En Urabá han matado 12 líderes en menos de año y medio, están matando a los reclamantes de tierra, ¿por qué no van a Ecofil? Les propusimos. Tenían una teoría, era no hacerla en esos lugares más claves, sino ir rodeándola, haciendo la restitución de tierra en los lugares más blandos para la teoría de rodear la fortaleza y no empezar por la fortaleza, o sea, por los lugares más duros. Convencimos al presidente Santos esa vez, porque había una líder muy importante,
una mujer muy inteligente, que a mí siempre me asombraba, que era una señora Carmen Palencia, tenía una capacidad de hablar y de decir las cosas, y de una historia muy larga. Y esa señora se encargó de convencer a Santos, ahí lo ayudé un poco, y se fueron a lanzar la ley de víctima de restitución de tierras en Necoclí. Antes, entonces la Fundación Nuestra le dijo, bueno, presidente, le vamos a dar unos nombres de unos apellidos de una gente de estas organizaciones empresariales y de políticos en Urabá que están interesados en detener la restitución de tierras, y para nosotros estos son, porque tenemos informaciones, son los responsables intelectuales de estas muertes. Habrá unos sicarios, habrá una gente, pero estos son los responsables intelectuales. El presidente Santos les dio unas indirectas en el discurso en Necoclí, pero luego ellos mismos vinieron acá en Río Negro cuando estaba de paso ya para Bogotá el presidente Santos, y no, venga, le mandaron una razón, le necesitamos reunir el presidente Santos con usted, porque usted fue allá y nos estigmatizó, usted fue allá y lo que crea es un conflicto en Urabá. Y él fue y se reunió ahí en Oriente, en una finca, unas 2 horas, y le dijo, oiga, no, de verdad, yo lo que dije acá, lo puedo, les voy a decir aquí en privado cosas que me han llegado informaciones de quienes están propiciando estas muertes. Pues pasaron 3 años y no había muerto otra vez ni un líder social. Eso se volvió a reactivar hace poco en la muerte de líderes sociales a Urabá de reglamento de tierras. El tema de la disuasión política, de decir, que ustedes están, es una cosa eficaz cuando usted empieza a señalar. ¿Qué pasa? Aquí en ese punto, en el punto de los líderes sociales, se olvida lo más elemental de la lógica de la investigación criminal. Usted siempre que va a investigar un crimen, yo no soy abogado, pero eso lo vivo desde mi casa, desde niño. Usted piensa a quién el motivo, digamos, el móvil del asesinato. Oiga, ese señor nunca tenía problemas, ¿a quién estaba perjudicando? Eso es lo primero que pregunta en la investigación criminal. Y entonces dice un líder social, y ellos nunca se preguntan, oiga, ¿quién perjudicaba a ese líder social? ¿Estaba reclamando tierra? ¿Quién se la estaba reclamando? ¿Quién se robó la tierra? Esos son los primeros que hay que buscar, digamos, dónde está esa responsabilidad. Un líder social está criticando los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Pues ¿a quién va a perjudicar a estos señores? Un líder social que quiere, por ejemplo, nos encontramos un caso en Buenaventura. Hay una disputa por la tierra del puerto, que quiere ampliar el puerto, y hay una gente protegiendo unos barrios. Y hay unos líderes de esa gente que quiere proteger su tierra, que quiere mantenerse ahí porque han estado toda la vida ahí. Y claro, los matan. ¿Quién los mata? Pues la primera es estos señores a que se oponen a que se expanda este puerto, ya que les quiten esas tierras. Pues nunca investigan eso. Y entonces la fiscalía, fuimos una vez allá y dijimos, bueno, ya, ustedes, porque ¿cómo va la investigación criminal sobre Lidia? No, ya tenemos 52 capturados, y esos capturados, preguntamos quiénes son. Pues no, son autores materiales, se han confesado muchos. Nosotros no fuimos hacia los autores materiales, y tenemos videos ya interrogando pues, o entrevistando a estos autores materiales, y diciendo, no, ¿usted por qué mató a ese líder social? Y yo, sí, yo lo maté. A mí, pues alguien me dio un error, me pagó una plata y una fotografía, y me indicaron a quién debía matar. ¿Y quién le dio eso? No, otro que era mandado por de atrás también, que le dio eso, porque era parte, digamos, de los bajos mundos también. Hay una cadena, pero si usted va a través de esa cadena, entonces el autor material, el autor intelectual, el que está perjudicando ese líder social, de eso no se ocupa la fiscalía. Entonces, lo que es, digamos, la investigación dura tiene muchas fallas. Lo que es el tema de la protección política tiene muchas fallas. ¿Por qué? Porque el Estado, los altos funcionarios del Estado, incluso tienen unas cosas infamantes y duras, como que el anterior ministro de Defensa fue diciendo, no, eso es que los líderes sociales, esos son líderes de faltas. Es una justificación pública.
enorme. O lo que acaba de ocurrir como el miliciano de la FARC que mataron en Catatumbo. Ya es una persona que la defendió la comunidad, porque fue un papel social allí, ya no era un guerrillero, sino un líder social de allí. Y el ministro de Defensa, el actual, dice, no, eso se inventó un cuento, una mentira impresionante, que después fue, entre los mismos militares se desmintieron eso. No, eso fue un forcejeo con un soldado, porque le iba a quitar el arma y lo mataron. Después se supo que lo habían mutilado, que lo habían estado desapareciendo el cadáver, que había sido una cosa alevosa contra los dirigentes. Entonces, ese señor, puede que en las próximas semanas salga un video donde ese general que pidió perdón por ese hecho que había hecho la fuerza pública, digámoslo, en una reunión de generales ya han hecho las cosas más horribles. Vi ese video, alguien me lo mostró, pues yo no lo puedo entregar porque pues, puede ser una cosa muy complicada para mí, me mostró un video donde el señor general le dice: usted es un traidor de la fuerza pública, usted por qué no se mete con la FARC, usted quebrantó el honor acusando a nuestros propios soldados, lo tienen en vacaciones y seguramente lo van a sacar de la fuerza pública, el general este. Todas esas cosas son las que alimentan el tema. Ni la protección política por la irresponsabilidad de los funcionarios, porque el Estado se atiende en la investigación dura, va hacia los autores intelectuales y solo queda un poco que las comunidades se vayan autoprotegiendo. Y el esfuerzo que están haciendo en muchos sectores es cómo nos defendemos, cómo construimos modelos de autoprotección, porque el Estado es completamente negligente en la protección de nuestros líderes sociales. Y este gobierno sí que lo es.